Buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Decisiones y discusiones de interés sobre la acción de tutela en la jurisprudencia nacional, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Constitucional, Acción de Tutela y Protección de Derechos Fundamentales. En el marco del acuerdo realizado entre el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que ostenta la representación del doctor Ahmed Yamed Salazar Valencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, continúa desarrollando el ciclo de capacitación especial en Derecho Constitucional, enfocado en la acción de tutela y la protección de los derechos fundamentales. La acción de tutela es quizá el mecanismo judicial de mayor apropiación por parte de la ciudadanía en Colombia y en su amplio ejercicio ha promovido profundos cambios en diversas áreas del derecho que también han provocado transformaciones en elementos propios de la acción, lo que hace de la jurisprudencia constitucional derivada de la tutela una fuente de gran dinamismo. Por mencionar algunos ejemplos, podemos rescatar el reconocimiento del carácter ius fundamental del derecho a la salud, previsto en icónicas sentencias como la T-307 de 2006, la T-0 de 16 del 2007 o la T-760 del 2008, la aplicación del mecanismo de estado de cosas inconstitucional que se recoge en la sentencia T-025 de 2004 o la despenalización del aborto en 3 casos específicos a través de la sentencia C-355 del 2006. La quinta conferencia de este ciclo de capacitación tiene como propósito presentar las generalidades del procedimiento de las acciones y discusiones de interés sobre la acción de tutela en la jurisprudencia colombiana. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor César Humberto Carvajal Santoyo, abogado, máster en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional, ha sido magistrado auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz, docente cátedra en la Universidad del Rosario y actualmente se desempeña como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Doctor César Humberto Carvajal Santoyo, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, un saludo para Mónica Alexandra, para María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y para la presidenta del Consejo Superior, que han abierto este espacio de formación académica para funcionarios, funcionarias judiciales y otros interesados. Y un saludo muy especial para el auditorio, que entiendo está compuesto en buena medida por servidores públicos que trabajan en la rama judicial y también por abogados y abogadas litigantes. Para mí, pues, es un placer hacer parte de este curso de formación, de estas discusiones en torno a la acción de tutela. La charla, digamos, la voy a realizar a partir como de, obviamente, referencias a jurisprudencia, que me parece muy relevante, y también planteando algunas inquietudes en torno a lo que ha sido la historia de la acción de tutela. Cuando José Eduardo me invitó a dar la conferencia, yo creo que tuve una interpretación incorrecta acerca del objetivo de esta charla. Mi primera interpretación fue, quieren charlar acerca de casos y discusiones interesantes que haya resuelto recientemente la Corte. Después de un par de charlas adicionales con Jorge Eduardo y de revisar toda la información que él me ha enviado, porque ha sido muy oportuno, encontré que en realidad se trataba de discusiones sobre la acción de tutela, y en ese escenario, sinceramente, creo que la jurisprudencia no tiene tantas discusiones. En consecuencia, voy a hacer algo similar, aunque no igual, al cuento del elefante y el ratón, que es el cuento del niño que le ponen de tarea
hablar sobre, componer algo sobre el elefante y algo sobre el ratón. El niño hace la tarea del ratón, pero no la del elefante. Y cuando llega a clase le preguntan por el elefante y él dice, el elefante es un animal que le tiene miedo a los ratones y el ratón lanza toda su exposición taxonómica acerca de los hábitos, acerca del sentido y la mitología del ratón. Entonces yo necesariamente voy a dirigirme a medida que vaya avanzando a mencionar escenarios de discusión constitucional porque me parece que es ahí donde podemos comprender, digamos, el alcance, la fuerza que ha tenido la tutela en el ordenamiento jurídico colombiano y también las discusiones que seguramente charlaremos posteriormente cuando surjan las preguntas del auditorio. Si por alguna razón hay algún problema en la comunicación, yo le pido a Jorge que sin ningún problema me interrumpa porque yo voy a abrir un documento de Word donde tengo un esquema de trabajo y entonces no voy a estar viendo la pantalla. De modo, Jorge Eduardo, que si ves cualquier problema técnico o de otro tipo o necesitas interrumpirme, por favor, hazlo sin pena. Sí, doctor. Gracias. Entonces, pues vamos a la obra. Lo primero que yo quisiera destacar acerca de la acción de tutela es que es como ese producto más hermoso del proceso constituyente de 1991. La acción de tutela surge como el mecanismo más efectivo para la protección de los derechos fundamentales de todos y de todas las personas. Y es interesante pensar que hasta antes de este momento no había ningún recurso que tuviera esas características. Es decir, siempre se supone que un derecho va acompañado de la acción para hacerlo efectivo, pero la realidad es muy distinta. Y la realidad preconstitucional de 1991 y aún posterior a 1991 es que para muchas personas el acceso a la justicia no existe. O bien, de acuerdo con el refrán popular, que la justicia es para los de Ruana, es decir, que viene a castigar a las personas más necesitadas a través del derecho penal. Un recurso judicial como la acción de tutela hace que los derechos que están escritos en la Carta pasen de repente a la mano de las personas. Que todas las personas comiencen a hablar de sus derechos y a sentirse titulares de los mismos. Y acudir ante los jueces de la República de manera escrita, de manera verbal. En un primer momento la tutela verbal creo que fue pues una auténtica novedad demasiado poderosa para lograr el cumplimiento de los derechos fundamentales porque permitía el acceso a quienes nunca van a poder pagar los servicios de un abogado. Y además de eso surge con unas reglas muy especiales dentro de las cuales quisiera destacar dos. La informalidad en la acción de tutela, esto es único y en un escenario judicial como el colombiano, donde estamos tan acostumbrados a las formalidades, que haya un recurso judicial que permite a las personas hablar con sus palabras y no utilizar otras palabras distintas que provienen del latín y que sencillamente dan como un halo de élite a quien las utiliza, pues es realmente algo que tiene un efecto democratizador en la acción de tutela. La segunda gran regla de la regulación de la tutela que quisiera destacar es la presunción de veracidad. Y quiero destacarla porque siento que con el tiempo la presunción de veracidad ha perdido fuerza o que a los operadores judiciales ha dejado de gustarle. La presunción de veracidad establece en síntesis que frente a una acción de tutela, el juez la recibe, pide informes a las autoridades que están mencionadas como posibles responsables de la violación de un derecho fundamental o de su amenaza, y estas autoridades tienen la obligación de rendir un informe. Si las autoridades no rinden el informe, dice la presunción de veracidad, se entenderá por cierto lo que afirma el tutelante. Durante muchos años yo entendí la presunción de veracidad como una herramienta muy valiosa para la concreción de la igualdad material. En este sentido, las personas que llegan ante los jueces vía acción de tutela, por regla general están acusando a autoridades públicas frente a las cuales están en un nivel de desequilibrio notorio. La igualdad material permite que el juez, digamos que intente equilibrar esos desequilibrios que se dan en la realidad. Y para mí entonces el juez de tutela
digamos que no era ese juez del que nos venden la imagen de absoluta neutralidad y que tiene los ojos tapados y una balanza, sino que era un juez capaz de moverse un poco la venda para mirar y para compensar las vulnerabilidades que se dan en los hechos. Recientemente, a partir de mi paso por la Jurisdicción Especial para la Paz y el conocimiento de un sistema de justicia muy distinto que es el que tiene a su cargo la JEP, he vuelto a pensar en la presunción de veracidad, pero la entiendo de una manera que incorpora lo que ya les dije, una reivindicación y una materialización del principio de igualdad material, pero también trae algo que me parece incluso más bonito y es la idea de que a las personas hay que creerles cuando entramos en el marco de un diálogo. Si así se entiende, yo creo que la presunción de veracidad es uno de los elementos más importantes del sistema constitucional colombiano. En especial, creo que muchas personas no tienen la posibilidad de hacer un aporte probatorio lo suficientemente amplio para que el juez tenga plena seguridad sobre los hechos narrados en la acción de tutela. Y entonces acá combinamos la informalidad que además le permite al juez pedir pruebas de oficio con una regla de cierre de un valor absoluto que es, aún si me persiste la duda, yo debería aplicar de manera más amplia esa presunción de veracidad. Propongo entonces que no se aplique solamente ante la ausencia del informe, sino de manera mucho más amplia como una regla para solucionar las dudas del juez, y creo que eso hace de la tutela, como comenzó diciéndolo Mónica Alexandra, un mecanismo en las manos de las personas, y creo que eso es lo más valioso que tiene la acción de tutela. La tutela es de todas y de todos, y en consecuencia creo que todos y todas debemos defenderla. Lo segundo que quiero destacar es la primera corte y el lenguaje. Eso es, bueno, yo digo primera corte por una costumbre que ha hecho carrera y es dividir los periodos de la corte en 4 según los periodos de 8 años de cada magistrado. Pero esa es una referencia con alguna imprecisión, digamos, porque hay magistrados que han renunciado antes del cumplimiento de su periodo, así que no entran los 9 magistrados al tiempo, y porque en realidad no se perciben diferencias tan intensas entre las 4 cortes como suele parecer a partir de esa expresión. Y creo que esa expresión también involucra una romantización de la primera corte, de los magistrados del primer periodo. Y les digo que es una romantización válida porque nunca antes en Colombia había existido un discurso constitucional como el que ellos emprendieron. Nunca antes había una corte hablando directamente con las personas, sino hablando solamente con otros abogados. Pero como toda romantización exagera un poco las cosas, pues las cortes posteriores mantuvieron ese respeto por un lenguaje accesible al público, con contadas excepciones. Y entonces ese es un punto que me parece esencial en la acción de tutela, que lamentablemente algunos órganos judiciales tienen dificultades para mantenerlo. No quiero como hacer una crítica a los colegas, pero órganos que están muy acostumbrados, por ejemplo, al lenguaje de la casación, tienen como algún choque para expresar en la tutela con la misma claridad que lo hace la Corte Constitucional el contenido y alcance de los derechos. Y fíjense ustedes la profunda relevancia que tiene esto. Si la Constitución está en manos de todas las personas, pero resulta que el juez no le habla a todas las personas, entonces eso servirá de poco. Si la Constitución está en manos de todas las personas, pero además tenemos un juez capaz de hablarle a todas las personas, entonces estamos creando un instrumento cada vez más fuerte para que los derechos cumplan el papel emancipador que siempre han tenido en la sociedad. Entonces, solo puedo insistir en recordar que el lenguaje de la acción de tutela debería ser un lenguaje distinto al lenguaje que para mí infortunadamente se utiliza en otros escenarios judiciales. Y recuerdo entonces la figura de Jaime Córdoba Triviño, quien fuera mi primer juez en la Corte Constitucional, y cuando entré a trabajar en esa corporación en 2007, él me invita a su oficina y me hace una introducción muy breve de unos 5 minutos de lo que sería el trabajo. Y su último comentario es: recuerda que lo que está en tu pantalla será la Gaceta Judicial. Lo que está en tu pantalla, claro, hoy en día no usamos gacetas, pero digamos que lo que está en la pantalla de quien proyecta, me lo explicaba Jaime,
es lo mismo que le llegará a los ciudadanos. Y entonces cuando escribas, piensa en los ciudadanos con quienes estás hablando, y creo que fue un consejo muy valioso que aún atesoro. Luego vamos a entrar como en temas un poquito más de fondo. Digamos que la acción de tutela ya venía con todo ese potencial y tenía como una misión muy particular que era la eficacia de los derechos fundamentales. Ya es, digamos, un tópico muy conocido la frase de Bobbio, de Norberto Bobbio, que en un texto que escribió hacia los años 80 decía: el problema de los derechos ya no es su fundamentación, sino su eficacia. Creo que esa frase vale la pena mantenerla siempre en mente, porque la Corte va a enfrentar este complejo problema que dice, hombre, los derechos fundamentales ya los comprendemos, ya hay como un desarrollo amplio, frente a la época en la que escribe Bobbio, 1980, cuando el derecho internacional todavía parecía tener sobre todo obligaciones imperfectas y parecía ser muy difícil de imponer por parte de tribunales. Se discutía mucho el papel de la Corte Interamericana o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en ese sentido. Frente a esa posición, hoy en día, pues es prácticamente indiscutible que hay unas herramientas para la comprensión de los derechos a partir de obligaciones que le corresponden al Estado para su eficacia. Desde un punto de vista que algunos autores llaman estructural, digamos que los derechos lo que nos exigen es conocer a su titular, nos exigen conocer al obligado y nos exigen conocer las obligaciones. Y esta es una tarea que se puede cumplir de diversas formas. El conocimiento de los derechos, lo dejo de una vez planteado, es un trabajo en el que estamos todos involucrados. Entonces, es el legislador cuando dicta leyes y en todas las leyes desarrolla aspectos de algún derecho, restringe aspectos de otro derecho, distribuye recursos y en consecuencia afecta la igualdad desde una perspectiva distributiva. Está presente en el papel de la administración cuando vía reglamento pretende hacer efectivos los derechos. Piensen ustedes en lo que estamos haciendo hoy, que exista este espacio de formación, es una concreción del derecho fundamental a la educación para personas que no están en los ciclos básicos. De modo que la administración expande el contenido del derecho cuando toma decisiones como estas. O como en un caso que tuve la oportunidad de conocer o de participar en su proyección, en el cual una secretaría de educación departamental había establecido un plan de ciclos de educación para adultos mayores, que se trataba de ciclos breves para que hicieran su bachillerato. Y entonces al llegar la acción de tutela se planteaba, es que esto no hace parte de las obligaciones inmediatas del Estado, y la Corte resuelve, no, Estado, tú ya creaste esta posición nueva del derecho fundamental, ya no puedes echarte para atrás. Entonces, eso, en lo que tiene que ver con la comprensión de los derechos, son muchas autoridades las que deben trabajar de la mano. Y también existe la política entendida en un sentido de interés por la cosa pública, en un sentido de razón pública, en un sentido de movilización ciudadana. También allí, y en especial desde allí, es que los derechos han surgido y han crecido. Sin embargo, el problema de la eficacia es un problema que se mantenía muy latente en la primera etapa de la Corte Constitucional, y es la Corte entonces la que empieza a avanzar en la comprensión de sus derechos, de los derechos fundamentales, y en cada avance en la comprensión de los derechos surgen avances en los métodos para lograr su eficacia. Ahorita Mónica Alexandra nombró sentencias muy importantes en ese camino, recuerdo en especial la T-017 del 2006, en la cual se avanzó mucho para comprender la eficacia del derecho fundamental a la salud, y obviamente en la sentencia ya clásica T760 de 2008 sobre el mismo derecho. La otra que mencionó Mónica Alexandra pues ya es básicamente una decisión que recoge lo que se había hecho en esos años, que son centrales en el desarrollo del concepto de derechos fundamentales. Me detengo un poco en el desarrollo de ese concepto porque del desarrollo de ese concepto surgen consecuencias para la comprensión de la acción de tutela. Me detengo entonces
hacia el año 2003, cuando en un par de decisiones relacionadas con la entrega de prótesis por parte de las autoridades, de las instituciones prestadoras de servicios de salud o de las empresas promotoras de servicios de salud, se discutía, por ejemplo, si debía entregarse un implante coclear para personas con discapacidad auditiva, y se discutía también la entrega de prótesis para movilidad. Y la Corte Constitucional venía hablando de los derechos por conexidad. Esa era la tesis que había hecho carrera en la jurisprudencia constitucional y que curiosamente aún hoy muchas personas aluden cuando en realidad es una tesis que frente a la cual existen buenas razones para considerarla obsoleta. Pues bien, frente a esas decisiones y frente a unas decisiones de protección de derechos a los niños, en especial niños infectados con el virus del VIH o con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida desarrollada, Rodrigo Primi empieza a formular unos salvamentos y aclaraciones de voto en las que dice: a la conexidad le falta algo. Primero, la conexidad afecta a la igualdad porque quien llega a la tutela obtiene el servicio y quien no llega a la tutela no lo obtiene. Entonces debe haber un error acá. Y segundo, porque es tan evidente que la salud se desarrolla con la dignidad, o que la salud es necesaria para la dignidad, que el argumento es un poco débil. Sostener que este era un derecho social que solo por conexidad podría volverse un derecho fundamental. Y entonces él deja planteadas esas dudas, y unos años, las primeras dudas las plantea en 2001, y hacia 2004 dice: no, tenemos que admitir que lo que está en los planes básicos de salud ya es un derecho fundamental autónomo. Y yo siento que ahí se da como un momento en el discurso de los derechos central. Lo que está en los planes básicos de atención es un derecho fundamental. Podemos llevar esta consideración a otros escenarios, como el derecho a la vivienda digna, donde a mí me prometieron un subsidio. No estamos discutiendo ya un derecho legal, sino que estamos discutiendo una posición de derecho fundamental a la vivienda digna. Cuando yo celebro un contrato de educación con una institución privada y la institución pretende afectar mi estabilidad sin una razón válida, entonces me están violando no mi contrato con la entidad educativa, sino que me están violando un contenido protegido del derecho fundamental a la educación. Siento que esos fueron momentos claves, y esos momentos llevaron pues a una tesis que, diría yo, tuvo mucha fuerza entre los años 2007 a 2013, y se vio en casos como los que les cuento, como el de vivienda digna en especial. Y esa tesis decía: vea, cuando un derecho ha recibido concreción, entonces pongámosles apodos, cuando un derecho entre comillas social ha recibido concreción administrativa, entonces ese derecho transmuta en un derecho fundamental, y al transmutar en un derecho fundamental entra la acción de tutela. Eso de la transmutación es una idea bonita, y además le da mucha fuerza a las concreciones reglamentarias y administrativas. Pero no deja de ser una idea graciosa, como si los derechos mutaran, como si tuvieran una naturaleza que va cambiando. Y eso en realidad, pues, para quienes no creemos en esencias, es algo que no funciona muy bien. Y ahí ya entramos como en decisiones en las que se pone muy en entredicho la categorización de derechos por generaciones. Se comprende su carácter complejo o poliédrico, en expresión también acuñada por el profe Rodrigo. Se establece que los derechos, todo derecho fundamental, tiene tanto obligaciones positivas como obligaciones negativas, dejando atrás así la tesis según la cual solo serían de aplicación inmediata los derechos que prevén obligaciones negativas. Y recordándonos, como lo ha profundizado ampliamente la doctrina y la teoría del derecho, que no hay derecho que no cueste, no hay derecho que no cueste. Y como no hay derecho que no cueste, en consecuencia la excusa de la ausencia de recursos empieza a tornarse más débil. Si ustedes combinan esto con el principio de progresividad en los derechos, en los componentes prestacionales de los derechos, llamémoslo de esa forma, entonces encuentran una construcción muy sólida que se va a reflejar en las sentencias de tutela que mencionó Mónica Alexandre. Por este periodo, pero con un antecedente clave en el año 2002, la sentencia T595 del 2002, la Corte Constitucional, insisto, derrumba la tesis de los derechos por generaciones. Ustedes podrán encontrar en textos de Gerardo Pisarello, autor italiano,
una narración muy interesante acerca de cómo todas las razones que justificaban esa categorización en derechos de primera, segunda y tercera generación está inundada de falsedades históricas y de falacias argumentativas. Entonces, nada, la Corte recuperó este y otros textos, también textos de expertos en el desarrollo del derecho a la educación, y a partir de ello dijo, no, aquí no podemos decir que hay unos derechos que se llaman fundamentales, otros sociales y otros colectivos. Con lo de colectivos no se metió tanto y sé que esto es algo que puede ser llamativo, es decir, esto es algo que valdría una reflexión adicional. Pero la Corte tumba barreras. Y al tumbar barreras dice, son derechos que son un prisma de obligaciones para el Estado, y entre esas obligaciones hay cosas que le corresponden ordenar al juez de tutela y hay cosas que le corresponde ordenar a otros órganos. Pero además de eso, siempre que se vea una situación que violenta la dignidad humana, siempre ahí debe intervenir el juez constitucional, no creando una política pública, no creando una ley que le correspondería por su parte a la administración o al Congreso, pero sí poniendo un parche que permita el goce de un derecho siempre que sea notoria que su violación está atentando contra la dignidad humana. Y ahí me parece relevante también recordar que hacia el año 2002 la Corte hace su construcción compleja de la dignidad humana. Esa construcción dice que la dignidad es principio, derecho y valor, y esa triple caracterización para mí siempre se ha quedado vacía. La Corte lo dice con la dignidad, con la igualdad, con la paz, pero la Corte nunca ha explicado que es un valor. Nunca después de 1992 con la sentencia famosa de Ciro Angarita sobre el acueducto de Barranquilla. Y si nunca hemos explicado que es un valor, entonces yo realmente no sé para qué me sirve saber que algo es un valor, un derecho y un principio. Y si además todos los derechos son a su vez principios, no sé qué aporta eso. Sea como sea, y como mi trabajo consiste en hacer la jurisprudencia lo más bonita posible, yo diría que un valor es algo sobre lo que se funda nuestro sistema constitucional. Yo diría, recordando aquí doctrina alemana, que al sistema constitucional lo sostiene un trasfondo axiológico, y que en ese sentido lo que se quiere decir es básicamente que es algo que nos importa demasiado. Esto, todo lo que les he dicho en este punto, ¿qué implica? Me faltó una cosa que era a la que iba. En el año 2002 surge entonces en una sentencia que solicitaba la eliminación de barreras arquitectónicas en Transmilenio para personas con discapacidad. Surge pues esta idea que me parece clave. No puede la Corte Constitucional ordenar que de un día para otro todas las estaciones de Transmilenio que en su momento carecían de una infraestructura adecuada para personas con discapacidad motriz, no puede la Corte hacer que de un día para otro ya tengan la infraestructura adecuada. Pero la Corte dice, tampoco puede el juez constitucional soportar la inacción. No se puede soportar la inacción cuando esta inacción significa que personas que son sujetos de especial protección, como las personas con discapacidad, están viendo afectado un derecho tan básico como la movilidad personal. Y en consecuencia dice, yo no puedo hoy en día eliminar las barreras, pero sí puedo decirles, ustedes tienen el derecho a un plan. Y yo subrayo esa expresión, el derecho a un plan. El derecho a un plan es lo que permitiría pensar en una concreción del principio de responsabilidad responsable, el principio de progresividad, perdón, que sea responsable porque dice en tal etapa voy a hacer la eliminación de tales barreras, en tal etapa voy a conseguir el dinero para esto, en tal etapa voy a hacer lo otro. Y entonces la Corte lo que ordena es que se establezca un plan razonable en el tiempo para cumplir con la satisfacción de los derechos. Todo esto me lleva a la siguiente consideración. A partir de ese conjunto de decisiones que les cuento, que es el conjunto que yo tengo aquí en mis apuntes denominado la revolución de los derechos, más bien como la revolución en la comprensión de los derechos que sufrió la propia Corte en su interior, entonces surgen consecuencias muy importantes para la acción de tutela. La primera es que la tradicional respuesta de los jueces que en instancia les llegaban las acciones de tutela y las sacaban rápidamente diciendo
ala, no es un derecho fundamental lo que me pides, no es una respuesta válida. En ningún caso. En ningún caso, por diversas razones. La primera es que la complejidad de los derechos no me permite decir de plano que este no es un derecho fundamental. Lo que el juez tiene que mirar es qué faceta de esa complejidad le está pidiendo que haga eficaz. Y al mirarla tiene que ver con qué herramientas cuenta, considerando además que el juez de tutela cuenta con muchas herramientas porque las decisiones que toma no son decisiones de todo o nada, no son decisiones de sí o no, ni son decisiones en lo que lo más relevante sea la declaración de la violación de un derecho. Lo que tiene de especial la tutela es que el juez debe tomar todas las medidas necesarias para su eficacia. Entonces, teniendo eso en mente, es que el juez debe mirar lo que le están pidiendo. Y el juez debe mirar también la igualdad material. Y creo que eso es el otro aspecto que de la acción de tutela siempre hay que resaltar. Si el juez mira la dimensión material de la igualdad, entonces el juez verá que no es lo mismo para un magistrado auxiliar de la Corte Constitucional que le llegue su salario 10 o 15 días tarde, igual ojalá no pase, pero no es igual que si le pasa a una persona que está subsistiendo con 1 o 2 salarios mínimos y tiene a su cargo, digamos, varias personas. Para la primera, es posible comprender que no es una carga desproporcionada agotar todos los trámites y, de ser el caso, acudir a una queja laboral, a una acción laboral, suponiendo que no le llegó el pago o que le llegó mal, y entonces se va a un litigio contra la nación. Mientras que para el segundo parece absurdo suponer que debe esperar esto, porque en caso de esperar eso, lo que está en juego es su propia subsistencia. Entonces, la complejidad de los derechos y la igualdad material hacen que los jueces de tutela tengan que tener un papel mucho más activo. Si a esto le suman ustedes la informalidad de la acción, la facultad para interpretar las acciones de tutela y para formular los problemas jurídicos, y las potestades de fallar más allá de lo pedido o de manera distinta a lo pedido, que suelen llamarse extra y ultra petita, entonces ustedes encuentran a un juez de tutela que tiene el deber de actuar. No es un juez que pueda quedarse con las manos cruzadas, ni es un juez al que en lo sucesivo le resulte válido, como les decía, argumentar. Vea, estuve revisando el capítulo 2 del título 2 de la Constitución y tu derecho no aparece acá. Eso no vale. Listo. Luego de esta revolución de los derechos viene una modulación en los efectos de las sentencias. Para mí esta es una segunda revolución. Y esta revolución está muy liderada por la Corte Constitucional. Digamos, acá es cierto que con un juez constitucional distinto eventualmente no se hubiera logrado tanto. La Corte Constitucional, en un proceso de autocomprensión de su papel como guardiana de la Constitución, asume hacia el año 1993 unas posturas muy fuertes, unas posturas en las que dice, en discusiones en torno a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y en torno a los efectos de la acción de tutela interpartes, empieza a sacar un par de decisiones que dicen, vea, está muy bien que la ley estatutaria prevea una ley general sobre los efectos de las sentencias de tutela. Pero ojo, de acuerdo con el artículo 241 constitucional, yo, Corte Constitucional, soy la guardiana de la integridad y la supremacía de la Constitución. Y de acuerdo con el artículo 4, la Constitución es norma de normas, o digamos, la Constitución está por encima de todas las demás normas. Y en ese orden de ideas dice la Corte, solo yo, Corte Constitucional, puedo definir adecuadamente los efectos de los fallos si yo quiero que esos fallos sirvan para proteger la garantía de la integridad y la superioridad de la Constitución. Vean ustedes que es una apuesta supremamente atrevida, porque de una expresión tan vaga, tan amplia como la guarda de la supremacía de la Constitución, la Corte Constitucional obtiene resultados precisos y específicos. Si yo soy la guardiana, solo yo sé qué tipo de efectos protegen mejor la acción de tutela. Esto puede ser objeto de críticas, habrá quien lo conciba como un desborde de competencias de la Corte Constitucional, pero
lo cierto es que en un escenario como el colombiano, esto tuvo un significado muy relevante para la concreción de muchos derechos fundamentales. Eventualmente, una de las primeras decisiones en la cual la Corte acudió a una modulación de efectos en fallos de tutela, porque la doctrina de modulación en constitucionalidad pues también es muy amplia y tiene un significado, pues no es distinto el significado, es el mismo, tiene que ver con la guarda de la supremacía y la integridad de la Constitución, pero sí tiene una técnica distinta. La modulación en tutela eventualmente comenzó con la sentencia, no recuerdo el nombre, es una sentencia de unificación del año 2003 contra la flota mercante Gran Colombiana. Y en esa sentencia la Corte Constitucional dice, voy a dictar efectos que cobijen a todos los que hagan parte de una comunidad que está en la misma situación de hecho. Y surgen así los efectos intercomunis. Claro, lo que es clave en los efectos intercomunis, que serían una expansión de la tutela más allá de la decisión interpartes, lo que es clave es que entendemos por comunidad y cómo definimos la igualdad. Evidentemente, esto debería definirse en torno a los hechos materiales y al problema jurídico, pero suscita algunas dudas, suscita dudas. Si un colegio público de Bucaramanga alguna vez puso una tutela por una situación laboral que tenían los profesores pusieron la tutela, luego resulta que la Corte se da cuenta de que hay otros colegios en la misma situación. Entonces, ¿cuál es la comunidad? ¿Es el colegio o son todos los colegios que hacen parte de la ciudad? Y puede la Corte dictar una decisión que cobije a tantos sujetos, pues todo eso entra como en las discusiones aparte del significado de los efectos extendidos de la jurisprudencia. Posteriormente vino una decisión con efectos interpares, que es una decisión que yo creo poco se cita y poco conocimiento hay acerca de que es desde allí que vienen los efectos interpares. Los efectos interpares suponen una extensión más amplia que los intercomunis porque ya no dependemos del concepto de comunidad, sino solamente del concepto de similitud entre sujetos pares. Y esto surge a partir de uno de los decretos de reparto de las acciones de tutela que surgieron como un modo, de alguna manera irregular, de evitar las tutelas contra las altas cortes. Y entonces ahí venía toda esa discusión de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, es que yo también soy órgano de cierre, y se crean unas reglas especiales para que solo las altas cortes conozcan sus propias tutelas. Pero los jueces de reparto, perdón, los órganos de reparto empiezan a rechazar ciertas acciones cuando no van bien dirigidas. Y es en ese escenario donde surge la primera decisión interpares, que es un auto que ordena a las oficinas de registro dejar de aplicar esa norma. Entonces, fíjense ustedes, es bien poderoso y creo que es algo cuya historia a veces no recordamos. Los efectos interpares son una excepción de inconstitucionalidad que se va a aplicar en todos los casos, de modo que en realidad es una tutela que se acerca a la fuerza de un efecto erga omnes sin serlo, obviamente. Obviamente no lo es para escenarios concretos, pero es de una amplitud mucho mayor de la que suele recordarse. Obviamente, en este conjunto de medidas que hacen que el juez de tutela defina los efectos y en especial la Corte Constitucional, vienen los estados de cosas inconstitucionales. Y entonces el estado de cosas inconstitucional a mí me parece desde la expresión algo muy hermoso. Digamos, la tutela está para decidir sobre actos u omisiones. Y en un acto u omisión de una autoridad pública y excepcionalmente de un particular, uno piensa como en una singularidad. Un acto u una omisión la comete una autoridad. Cuando la Corte dice que existe un estado de cosas inconstitucional, su competencia se va de ese escenario individual a un escenario donde juzgamos un estado de cosas y eso me parece muy poético. Los estados de cosas, por supuesto, no surgen de un día para otro, ni surgen de un acto o una omisión de una autoridad específica. Los estados de cosas surgen a partir de muchas actuaciones de muchas autoridades y atañen a muchas personas. De modo que el estado de cosas inconstitucional lo que hace es eso, decir, si hay una violación de derechos muy amplia que no puede solucionar una sola autoridad, sino que debe ser solucionado entre muchas autoridades del Estado. Y es necesario además que haya participación de la sociedad civil para alcanzar esa solución.
Entonces lo que hay es un estado de cosas que se opone a la constitución política. Y así surge como esa idea de decidir fallar en torno a estados de cosas. Con el estado de cosas inconstitucional yo tengo entonces un sentimiento extraño. Por una parte, respeto mucho la idea, me parece en realidad que fue uno de los mayores avances para comprender cómo se necesita un juez que actúe de manera amplia frente a los derechos, pero también siento que las decisiones de estado de cosas inconstitucional a veces se diluyen en el tiempo debido precisamente a la complejidad de lo que estamos analizando. Y entonces una corte que pensó en su momento que no se iba a meter a hacer las políticas públicas, pero sí iba a llamar a los que las hacen para que iniciara un diálogo constitucional, es una corte que a su vez renuncia a dictar órdenes concretas, eventualmente de mayor eficacia. Esto es obviamente una apreciación mía, esto no lo digo como Corte Constitucional, lo digo como César Carvajal. Siento en ocasiones que el estado de cosas inconstitucional tiene más una fuerza política que una fuerza jurídica. En esta creación de ideas, esto es un proceso profundo de creación de ideas dirigidas hacia la eficacia de los derechos. Surge una idea adicional que a mí me parece de las más relevantes en la historia de la Corte y que aún debe ser objeto de muchas reflexiones. Son las salas de seguimiento, cuyo ejemplo más claro es la sala de seguimiento al estado de cosas inconstitucional de desplazamiento forzado. Después surgió también la sala de seguimiento a la situación de salud. También hay seguimiento a cárceles, aunque el mecanismo no es propiamente la sala de seguimiento, sino que involucra a otros actores. Y las salas de seguimiento me parecen a mí como una gran idea, una vez más, un producto de creación constitucional muy valioso, una vez más, porque me muestran a un juez consciente de que su tutela se va a quedar en un papel. Y siento yo que esto es como la mayor preocupación que puede tener un juez. Voy a dictar una tutela, voy a proteger un derecho, voy a adoptar medidas, voy a utilizar los remedios más amplios que conozco, voy a llamar a todas las autoridades que estén involucradas en esto y resulta que los ciudadanos se van a quedar con un papel. Entonces las salas de seguimiento hacen que la sentencia siga viva en el tiempo. Y yo siento que la experiencia de la sala de seguimiento de desplazamiento forzado, al menos en sus 10 primeros años, fíjense ustedes, un periodo relativamente amplio para una decisión judicial, tuvo unos avances trascendentales. No siento que pasados esos 10 primeros años haya perdido su importancia, pero sí su protagonismo. Y entonces es un asunto que debe suscitar reflexiones. ¿Cómo hacer para que las salas de seguimiento logren su objetivo, que en última sería terminar con el estado de cosas inconstitucional, o llegar a un momento en el que la sala diga ya no me necesitan más? Mientras eso no pase, hay una deuda en eficacia que yo aún me pregunto constantemente cómo resolver. Eventualmente sean necesarios mecanismos de seguimiento mucho más amplios que involucren salas de seguimiento, pero que también involucren órganos de control, que la Corte los llama en muchas tutelas a ejercer sus funciones, pero uno podría pensar como en varios pasos de seguimiento y control para evitar pues esta sensación de desgaste, ese cansancio que eventualmente se percibe en las salas de seguimiento. Listo. Entonces tenemos una revolución en la comprensión de los derechos y una revolución en la comprensión de los efectos de la tutela, que obviamente se complementa con una teoría muy sólida del precedente judicial. No voy a profundizar en el precedente porque es tema de una sesión completa, pero vale decir, la Corte Constitucional, por vía de ejemplo, hizo del precedente una fuente de derecho, incluso antes de construir toda la creación dogmática de su relevancia para la concreción de los principios de igualdad material, confianza legítima y estabilidad y seguridad jurídica en el ordenamiento. La tutela ha experimentado además un conocimiento particular en ciertos ámbitos. Quisiera destacar un par de esos ámbitos porque ya vamos como llegando hacia el final. Y entonces, la tutela a los pueblos indígenas o pueblos étnicos mejor, para incorporar afrodescendientes raizales rom, y el ambiente. Es claro para
la Corte Constitucional es claro para todos los usuarios del ordenamiento jurídico, es claro para la sociedad que las decisiones de la Corte en torno a los derechos de los pueblos indígenas y afro son decisiones de una amplitud y una fuerza que es envidiada en otros escenarios internacionales. En ese ámbito, a través del derecho fundamental a la consulta previa, y no voy a profundizar en otros por razones de tiempo, me quedo en la consulta, la Corte Constitucional sigue un camino que me parece muy relevante. Y en ese camino surge la afirmación según la cual los pueblos son titulares de derechos que son distintos a los de sus miembros y a la sumatoria de los derechos de sus miembros. Son derechos propios como colectivo. Comprender un sujeto colectivo y sus derechos es una novedad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha sido muy valiosa y que ha propiciado y ha fortalecido la relación especial que guardan los pueblos con sus territorios y que hace que los pueblos sean en buena medida defensores del ambiente sano. La consulta previa siguió un camino en el cual primero se concibió como un derecho de participación. Y vean ustedes lo relevante, siendo un derecho de participación implicaba la maximización de uno de los principios centrales de nuestra democracia, que es la democracia participativa. Como saben, Colombia combina la representación con la participación directa y tal vez sea en la consulta previa donde la participación directa alcanza mayor fuerza. Una construcción de las normas, de las políticas desde los directos interesados. Luego, hacia el año 2003, en una sentencia contra la fumigación de glifosato presentada por los pueblos indígenas del Amazonas, la Corte recobra otra dimensión de la consulta previa y dice, la consulta previa inicia un diálogo en el que los pueblos exponen sus prioridades en torno al desarrollo y en consecuencia en torno a su modo de ver el mundo. Y al permitir que se inicie este diálogo en torno al modo de ver el mundo, la consulta previa maximiza la autonomía de los pueblos. Y hacia el año 2014 se concibe una dimensión adicional de la consulta previa en el caso de un relleno sanitario. En esa oportunidad la Corte dice, la consulta previa eleva un reclamo de justicia ambiental. Y este es un concepto que extrañamente no aparecía en la jurisprudencia constitucional hacia el año 2014. Fíjense ustedes lo relevante que es esto. Un reclamo de justicia ambiental es un reclamo por la equidad en las cargas y beneficios de las medidas que impactan el ambiente y es un reclamo de participación de los directos afectados. Y es un reclamo que surge desde la conciencia de que las medidas ambientales por lo general tienen un costo muy grande para la vida de unas personas y no tan casualmente estas personas suelen ser los más vulnerables y en cambio ofrecen beneficios para los más poderosos. Y esto no solo en el nivel de local, sino también entre países. La justicia ambiental muestra cómo los mayores contaminadores son los que menos cargas asumen en materia de los impactos de las decisiones ambientales. Bien, entre los desafíos de la tutela se encuentran los derechos de otros sujetos distintos a los seres humanos. Como se me está acabando el tiempo, voy a avanzar un poco rápido, lo digo con cierta paradoja. En el año 1998 la Corte Constitucional no tuvo ningún problema en señalar que las empresas son titulares de derechos fundamentales, a pesar de que no tienen dignidad humana. Y sin embargo, esa consideración no ha sido replicada para los animales. Y siento yo que nos parecemos más a nuestros hermanos animales que a nuestras empresas. No sé cómo lo vean ustedes. Y sin embargo, hacia el año 2016, no hacia el año, en el año 2016 surge la gran sentencia del Río Atrato, de la que yo quiero destacar, digamos, cómo la Corte fue capaz de pensar más allá del antropocentrismo. Ya hay una discusión acerca de si es biocentrista, ecocentrista, de si lo que está defendiendo son ecosistemas o el valor intrínseco de un río. Esas discusiones son muy interesantes, pero no profundizar en ellas. Solo diré, se crea un nuevo sujeto de derechos, un sujeto muy particular, un sujeto que guarda relaciones con los pueblos étnicos, un sujeto en el que la vida está por todos lados como es un río, y un sujeto que sin embargo no tiene voz y en consecuencia requiere unos protectores que la Corte en su momento denominó los guardianes del río. Esto es una imaginación en torno a cosas tan relevantes y tan
procedimentales formales como la representación, la capacidad para actuar y la manera en la que se protege un derecho. Voy terminando con dos observaciones. La primera es hacia el año 2017, 2018, 2019, se produjo una preocupante regresión en la jurisprudencia de tutela. Mediante una idea denominada el test de resiliencia que trajo un famoso magistrado. Según esta idea, las personas tendrían que demostrar que no tienen capacidad de resiliencia o de enfrentar los daños a sus derechos para que la tutela prospere. Y por esa vía se negaron tutelas en ese periodo que considero abiertamente regresivo a sujetos muy vulnerables, incluidas personas de la tercera edad en situación económicamente muy difícil. Y todo bajo el argumento de que eran personas vulnerables. Por suerte, esa jurisprudencia se ha dejado atrás, queda el paréntesis, y creo que ese paréntesis es un paréntesis que merece un estudio de los operadores judiciales. Porque si la tutela es de todas y de todos, como sostuve al comienzo, entonces toda regresión como la que se produjo en esas sentencias hoy en día aisladas y que se llama test de vulnerabilidad o resiliencia, es algo que a todas y todos debe preocuparnos. Diré lo siguiente para terminar. A la tutela le corresponde ahorita unos desafíos muy particulares. Primer desafío, la libertad de expresión. Con el movimiento de las redes, con temas como la contención política particularmente agria y basada incluso en fenómenos como las noticias falsas o fake news, los fenómenos de scratch o de violencia, de denuncias de violencia sexual que surgen en redes ante la inexistencia de mecanismos judiciales efectivos. Casos muy relevantes son el de Carolina Sanín, recomiendo mucho el salvamento de voto de mi jefa, no la decisión mayoritaria, y también es muy relevante el caso de la vicepresidenta que acaba de salir, la sentencia 149 del 2021, en la que la Corte defendió el principio de Estado laico ante un tuit de la vicepresidenta en el que solicitaba a la Virgen de Fátima protección para el país frente a la pandemia del COVID. Para la tutela viene un papel clave en torno a la protesta social. Ya la Corte Suprema de Justicia asumió la primera palabra al cuestionar el uso de armas menos letales y al sacar unas conclusiones fácticas muy fuertes en torno a los videos que corren en redes a partir de las protestas de noviembre de 2019. Acá surgen discusiones que no se han dado a fondo, incluida, por ejemplo, la discusión sobre los modos en los cuales el Estado tiene permitido levantar o no una protesta, incluidas las imágenes que hemos visto de personas disparando en el marco de la protesta, incluido el significado o el alcance de los bloqueos. Estas son discusiones que llegarán a la Corte Constitucional y además estas discusiones son discusiones que se han hecho muy intensas en el marco de la pandemia, porque la pandemia produjo un aislamiento social y ahora que empiezan las personas a movilizarse, entonces surgen muchas dudas acerca de lo que hace el Estado para controlar. Esto es un tema supremamente interesante. Creo, sin lugar a dudas, que un tema central para la jurisprudencia de la Corte reciente, pero que seguirá, es el tema de género, de violencia sexual, de desequilibrios en las relaciones entre los géneros o entre los sexos. Tenemos casos emblemáticos como la sentencia de unificación 80 de 2020 de la magistrada del Consejo de Estado Gloria Estela Conto, o la consejera, a la que la Corte concede una indemnización como víctima, o no sé si concede o ordena que se le calcule, como víctima de violencia intrafamiliar. Está el muy reciente caso de la periodista del Colombiano que presenta una acción de tutela por la ausencia de una ruta de atención. Y estas decisiones de una ruta de atención a su caso de violencia sexual sufrida por un compañero del periódico El Colombiano. En este caso, la Corte Constitucional hace una reconstrucción desde lo que llama la lupa de género muy relevante. Y es, en mi opinión, que para temas de discriminación estructural como es la violencia por razones de género, aún no hay ningún mecanismo que se compare siquiera levemente a la acción de tutela en su eficacia. No es el escenario laboral siquiera medianamente adecuado para enfrentar estas situaciones y mucho menos lo es el escenario penal, dados los desequilibrios de poder en los que se producen estos fenómenos de violencia. Y entonces la lectura de la sentencia 140 del 2021 es
les digo yo, una lectura obligada. Es una sentencia de gran interés y sin lugar a dudas nos marca un punto que seguirá llegando a la Corte Constitucional. Con esto termino y les digo, he querido resaltar cómo la construcción de jurisprudencia y de dotar de eficacia los derechos fundamentales es un ejercicio que envuelve un trabajo de profundo uso de una imaginación empática. Esa es como la conclusión que yo quisiera dejarles, digamos, y esta conclusión está plasmada en las primeras palabras cuando resalto que la Constitución está en manos de todos, y si está en manos de todos, la empatía o la capacidad de reaccionar frente a lo que el otro o la otra siente es relevante. Cuando digo que está en el lenguaje, y en consecuencia tenemos que pensar cómo hacer un lenguaje accesible. Cuando pienso que hubo una revolución en la comprensión de los derechos que elimina sus barreras y entonces nos dicen que no podemos lavarnos las manos aludiendo a que un derecho no tiene la categoría de fundamental. Y cuando pienso en lo que más me estresa hoy en día y es que sigue en materia de cómo concretar las órdenes dictadas en un fallo de tutela. Con eso acabo. Y repito, un llamado a la imaginación empática como parte de la construcción del juez constitucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, y vamos al fragmento de preguntas. La primera que tenemos aquí es la más relevante en el chat. Primera pregunta, ¿cuáles son los ámbitos jurídicos que actualmente resultan más dinámicos para la acción de tutela en Colombia? Listo, yo creo que esta pregunta la respondo con las últimas palabras, ¿sí? Coincide un poco con la exposición que hice al final. Creo sin lugar a dudas que los temas de género, desequilibrio en las relaciones de género o ausencia de equidad y violencia, más bien la manera en la cual las instituciones deben manejar los hechos de violencia sexual. Más eso que propiamente la violencia sexual, que es un problema mucho más amplio y que tiene una dimensión penal muy amplia. Sí siento que en lo institucional hay unas deudas inmensas que necesariamente llegarán a la Corte. En segundo lugar, los nuevos sujetos de derechos. Digamos, lo de los ríos está en la sentencia 622 de 2016 y está en la sentencia de la Corte Suprema sobre la Amazonía y está en una sentencia del Tribunal de Medellín sobre el río Cauca. Pero en consecuencia solo hay un fallo de nivel Corte Constitucional sobre la materia y esa materia es muy relevante. Digamos, la relación con los ríos marcará el desarrollo de los derechos para ciertas comunidades. Creo que el caso de los animales es un caso que vuelve y que está pendiente de mejores decisiones, sinceramente. Y, como decía al comienzo, la libertad de expresión y muy marcadamente la libertad de expresión en redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales se mueven tan rápido que es muy improbable que exista otro mecanismo que tenga una mínima eficacia para obtener una respuesta antes de que haya cambiado otra vez el mundo. Si yo voy a cuestionar algo que ocurre en redes ante, no sé, un juez civil por responsabilidad civil extracontractual, pues es que ni siquiera me lo imagino. Pero aún si voy a un proceso penal por injuria y calumnia, por decir algo, pues van a pasar muchos meses y las redes en los meses cambian, los modos de expresarse cambian. La expresión multimodal es un tema que es muy difícil de manejar para procesos judiciales más formalistas. Y como les decía, la protesta social. Creo que ese es el tema que marcará la Corte en los próximos 6 meses. De seguro habrá mucho que decir acerca de estados de excepción, pero dejémoslo ahí. Eso, propongo esos temas, pues. Siguiente pregunta. ¿Está siendo desplazada la acción popular por la acción de tutela en la búsqueda de la protección de los intereses colectivos? Sí y no. Esta es una pregunta que va muy ligada a lo que les he contado como la revolución en la comprensión de los derechos. Si los derechos todos tienen distintas facetas y hay unas facetas que comportan para el Estado obligaciones de no hacer, pero hay otras que comportan obligaciones de hacer, o positivas y negativas, como se prefiera, y además de eso hay una dogmática internacional que las clasifica en obligaciones de respeto, protección y garantía. Entonces es muy difícil sostener que el juez de tutela no tiene un papel frente a los derechos e intereses colectivos.
Si a eso le sumamos lo que ha sido la jurisprudencia de pueblos étnicos y en especial la consulta previa, pues está claro que hay un derecho objeto de litigio que refleja un interés colectivo, pero que para la Corte refleja también un interés fundamental de los pueblos étnicos. Y este es el ambiente sano. Es prácticamente imposible que la tutela deje de tener un protagonismo en el ambiente sano. ¿Qué pasa? Ocurre que la jurisprudencia constitucional siempre sostuvo que la tutela y la acción popular no se oponen, lo que quiere decir que uno podría estudiar un problema complejo y adoptar algunas medidas vía tutela y algunas medidas vía acción popular. Y yo creo que eso debería estar vigente. Siento que frente a lo que les digo puede haber una percepción opuesta y pues digamos respetable porque estamos en un tema de profundas discusiones que diga no, la Corte simplemente se está excediendo y el juez popular es el que debiera hacer lo que hace la Corte. Para mí el carácter poliédrico de los derechos hace imposible separar lo que hace el juez popular y el juez de tutela de manera tajante y definitiva. Y dicho esto, lo que tiene en especial la acción de popular es mayor posibilidad de conocimiento y debate probatorio, y eso hay que reivindicarlo. Y además de eso, una facultad para dar órdenes que cuestan plata que nadie le critica al juez popular y que al juez de tutela siempre le criticarán. Está bien, digamos, para mí eso implica que la tutela debería resolver lo más urgente y la popular podría encargarse de temas más estructurales, sin prejuicio de que en estados de cosas inconstitucional la Corte asuma un papel mucho más amplio. Entonces, por eso digo sí y no. Última pregunta, doctor. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta un juez en el conocimiento de la acción de tutela? Bien, yo creo que un juez, el principal reto que enfrenta es la definición del remedio. ¿Sí? Ese es su principal reto. Y aunado a lo que les vengo diciendo, ¿cómo hacer para que este fallo no se quede en el papel? Esto es un tema que será objeto de más exploraciones y recientemente la Corte ha estado discutiendo hasta dónde debe ir su sala de seguimiento, hasta dónde deben ir sus salas de revisión, cómo se complementan con los jueces de tutela a distancia y no hay como una respuesta totalmente clara a esto. Entonces, remedios y eficacia de las decisiones. Pero yo creo que un reto central que tienen los jueces de tutela, si se toman en serio lo que es la acción de tutela, la acción de todos y todas, tiene un desafío enorme en el uso del lenguaje. Y quisiera insistir en eso. Digamos, yo insisto, no quiero como hablar mal de colegas, pero les cuento, hace poco leía en la Corte Constitucional una sentencia de segunda instancia sobre una tutela que presentaron muchos pueblos indígenas del Amazonas. Y la primera frase que decía el juez constitucional de segunda instancia era: en un extenso y poco claro escrito, los pueblos solicitan X y Y. A mí me parece que este juez está vulnerando un derecho desde su primera frase, porque Colombia es un estado multiétnico, pluricultural y diverso. Y los pueblos que presentan una acción de tutela están primero exigiéndose utilizar el modo escrito, que no es el propio de su sistema jurídico, en especial en la Amazonía colombiana, y además de eso están utilizando el español. Y entonces un juez que inicia el diálogo descalificando a su interlocutor por la diversidad es un juez que desconoce principios constitucionales. Y eso lo dejo solo como un ejemplo. Piensen ustedes en el lenguaje que debe usar un juez que conozca una solicitud de eutanasia de una persona con Alzheimer. ¿Cómo debe hablar del juez a una persona con Alzheimer? Todo esto, insisto, si nos tomamos en serio que la tutela es la acción de todas y todos. Entonces, esos retos señaló Mónica Alexandre. Un agradecimiento muy especial al doctor César Humberto Carvajal Santoyo por su clara y ponderada explicación sobre las decisiones y discusiones de interés, precisamente, como lo dijo, la acción de tutela en la jurisprudencia nacional, como un mecanismo constitucional que respondió a las necesidades de reconocimiento y protección del amplio catálogo de derechos previstos por nuestro texto constitucional y a la función del juez como garante en el Estado social y democrático de derecho, responsable de compulsar la vigencia de los mismos. De nuevo, doctor, nuestros agradecimientos.
De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.